Buenas tardes, hermanos. Le damos la bienvenida a quienes nos visitan en esta tarde. Amén. Decía el himno: si fui motivo de dolor, si por mi causa el débil tropezó. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a pensar eso, amados hermanos? Si por mi causa, si por mi culpa, el débil tropezó. Si me tenía de ejemplo y miró que caí en algo, miró que no me quise levantar, me miró que persigo en mi pecado, y por eso se va, y por eso se desanima, y por eso se aleja. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a pensar esto, amados hermanos? Cuando el alumno de una escuela falla mucho a sus clases por irse a pasear o a jugar, y simplemente se va a hacer lo que le gusta, y por eso no se presenta a clases, ese alumno le irá mal, amados hermanos, y las consecuencias de sus actos los avergonzará. ¿Cuántos de nosotros fuimos alumnos? Hicimos lo que queríamos, no obedecíamos las reglas de la escuela, que teníamos que entrar a las 4, veníamos y entrábamos a las 5, las 6, nos saltábamos quizás la barda, nos íbamos a jugar videojuegos, quizás a tomar, a fumar con los amigos, y con el paso del tiempo, la vergüenza. Los amigos que siguieron en la escuela, le echaron ganas, ahorita tienen una carrera, y quizás nosotros no. Nos avergonzará. Esos alumnos dicen: hace mucho tiempo que no aprendo nada. Mira a sus compañeros avanzados en conocimiento y él no. Recuerdo que muchos compañeros, contando conmigo, nunca aprendimos a escribir en máquina porque nos gustaba escaparnos de la clase, y ya cuando entramos en el examen solo escuchábamos los dedos de nuestros compañeros con las máquinas escribiendo, pero a velocidad, y por no echarle ganas estábamos con un dedo, con otro dedo, con otro dedo, así. La consecuencia fue que fuimos reprobados. Otra consecuencia, los exámenes sorpresa. Ya viene y se presenta el examen sorpresa y no sabe uno nada. Salen todos los alumnos que le echaron ganas de estudiarlo, se van, salen, acaban el examen, y el alumno que se fue de finta, que no quiso ir a las clases, se queda ahí. Pasan las horas y no lo termina, no sabe ni qué poner en la respuesta. Y otro ni siquiera se va a enterar que va a haber examen, no pasará de grado, no pasará al otro nivel, digamos, y por último lo expulsarán y nunca lo dejarán entrar en la misma escuela. Da vergüenza que nos pase esto, amados hermanos. Da pena que un día nos reprueben y no nos dejen entrar, así como muchos alumnos les ha sucedido por no ponerle importancia a la escuela, por no ponerle importancia, amados hermanos, los expulsaron y jamás pudieron entrar ahí. Pero bueno, aquí es la tierra, hermanos, van y se inscriben en otra escuela, pero ¿qué va a pasar en el cielo? ¿Nos vamos a inscribir en otro cielo? No. Ahí viene la consecuencia y final, mi amados hermanos. Lo mismo que le pasa a esos alumnos, le sucederá al cristiano que no le gusta reunirse como Dios manda. El día domingo vine y dije yo: ¿y los hermanos? Sucedió lo mismo que pasó con los 10 que Jesucristo sanó. ¿Será que los 10 se presentaron para darle gloria a Dios? ¿Se imaginan que venga un hermano que ya tiene años que nos visitó? Y venga, y todos los hermanos que había yo visto, ¿dónde están? Los agarró el espíritu navideño, el del año nuevo. El cristiano necesita reunirse, es mi tema, amados hermanos. Encontramos en la Biblia muchos versículos donde Dios nos motiva y nos manda a reunirnos. Nos motiva nuestro Señor Jesucristo, nos motiva a Dios a que nos reunamos, porque nos va a ir bien, porque vamos a ser bendecidos y porque vamos a alcanzar la salvación. Tenemos dos versículos claros para no faltar a las reuniones.
Uno es mandamiento y el otro es la promesa de la bendición y cuidado por parte de Dios. Amados hermanos, Dios nos manda, nos pide que nos reunamos. Y si tenemos alguna excusa, ahí está el otro versículo donde Dios nos promete su protección y su bendición en todo momento. Podemos ir a ver donde Dios nos dice que no estemos faltando. En Hebreos. Hebreos 10, versículo 25. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sabemos, hermanos, que nos puede suceder una cosa, algo en el transcurso de la semana, un accidente, quizás estemos internados, podemos faltar ese día, pues no podemos salir del hospital. Pero, amados hermanos, el versículo es claro, dice: no dejando de congregarnos como los que tienen por costumbre, como los que tienen por costumbre. Es muy fácil mandar un mensaje y avisar que no me voy a poder reunir, no voy a poder asistir, y se acabó todo. Pero, amados hermanos, eso se ha vuelto ya una costumbre. Se ha vuelto una costumbre fácil. Y por eso Dios dice: no dejando de congregarnos como los que tienen por costumbre. No agarremos ese mal hábito, amados hermanos, porque no nos va a llevar a nada bueno. Nos va a pasar como el alumno que se fue de pinta, como ese alumno que le importó estar con los amigos y pasársela bien. Y muchos de nosotros quizás cuando recién comenzamos tenemos ese miedo. Bueno, si es día domingo, me tomó la oportunidad de ir a trabajar, o necesito terminar unas cosas, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo voy a conseguir la ropa de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo? Y empieza la duda en nuestro corazón. Pero Dios dio una promesa, amados hermanos. Dios nos dio su promesa para no faltar a las reuniones, para no alejarnos de Él. Él nos prometió que Él nos dará lo suficiente en su momento, amados hermanos. Podemos ir a ver dónde está la promesa, es en Mateo. Mateo 6, versículo 33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y hasta arriba, comenzando desde el 25, dice qué cosas serán añadidas, amados hermanos. Dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir. ¿Ustedes algún día han visto un pajarito trabajando? No lo hemos visto, amados hermanos. No miramos que va con su loncha a trabajar. Sin embargo, Dios le da su comida, Dios lo alimenta. ¿Qué pasó con Elías? Dios mandó a los cuervos a alimentar. De cualquier manera, amados hermanos, Dios nos va a bendecir si lo buscamos, si le tenemos confianza. Quizás para algunos cristianos es muy fácil poner pretexto para no reunirse, y con esa justificación quieren pensar que no están haciendo algo mal. A veces pasa que podemos pensar: bueno, si aviso a los hermanos ya no hice nada malo, no cometí ningún pecado, pues ya lo saben. Nosotros no perdonamos ni damos permiso, amados hermanos, en las cosas espirituales de Dios. Nosotros no decimos: sí, falta, cumple lo que tienes que hacer, después te reúnes. No, es con Dios. Y a veces te dicen las bienvenidas, en las visitas, que avisen. Sí, es bueno avisar, amados hermanos, pero como dice Hebreos 10:25,
que no sea una costumbre. Quizás su fortaleza no es Cristo Jesús en esos cristianos. Y en eso nos debemos de poner a pensar, amados hermanos. ¿Es mi fortaleza Cristo Jesús? ¿O es mi fortaleza, mi fuerza mía? Si yo quiero luchar por mi propia cuenta. Quizás su fortaleza no es Cristo y por eso no pueden reunirse, porque para el cristiano que tiene su fortaleza en Cristo, hace un lado todo, amados hermanos. Hace un lado todo para servirle a Cristo Jesús. Deja todo. No le importa nada más que servirle a Cristo. Más tratar de agradar a Dios. Más buscar a Dios. Que esté Dios contento con él. Esto es el que tiene su fortaleza en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no se rindió cuando lo encarcelaron. No se rindió cuando bajó en una canasta para que no lo mataran. Porque su fortaleza era Cristo Jesús, amados hermanos. Tenía sus ojos puestos en él. Podemos ir a Filipenses 4, versículo 13. Miremos cómo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, su fuerza, el apóstol Pablo, era en Cristo Jesús. Él confiaba, amados hermanos, y nosotros debemos de confiar de la misma manera. Un problema que tienen cuando no nos reunimos, amados hermanos, es que no vamos a aprender. Podemos decir, estoy estudiando en mi casa, pero muchas veces hasta los predicadores no me dejarán mentir, que hay cosas que no le entendemos, y cuando venimos un hermano lo enseña, algo que era tan difícil para mí, lo enseñó tan claro este hermano. Se necesita venir a reunirse. Y empieza uno dejando de reunirse y empieza el desánimo. Y cuando hay desánimo, empieza uno a buscar pretextos de todo. Y el primer pretexto, este tipo de cristianos son los que le echan la culpa al predicador diciendo: es que no enseña bien el hermano, pues no aprendo. Es que no sabe estudiar su Biblia, quizás ni siquiera se preparó esta semana, pues no aprendo. Pero no es así, amados hermanos. El que persevera y se reúne, cada día, cada predicación va aprendiendo algo. Este tipo de cristianos debería de saber mucho, y es lo que reclama Dios, amados hermanos. Dios reclama diciendo: debiendo ya ser maestro, aún querés que se os enseñe. No significa que somos unos grandes maestros, pero ya es tiempo de tener un poquito más de conocimiento, hermanos. Pero cuando no nos reunimos, nos preguntan algo. No sé, y todo no sé. Y el pretexto más bonito, le preguntemos tal hermano. Cuando quizás ya lo dieron la predicación hoy o el domingo. Pero como no llegó, no aprendió nada, amados hermanos. Miremos cómo Dios reprocha eso, amados hermanos. Miremos en Hebreos. Hebreos 5, versículo 12. Como Dios dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amados hermanos, Dios diciendo esto, ¿cómo nos sentimos nosotros que Dios nos diga así? Después de tanto tiempo, aún necesitas que te enseñe. ¿Por qué? Porque lo ignoramos a Dios, porque no le damos la gloria que Él se merece, el respeto que Él se merece, en venir el día en que Él está acá.
Dice su palabra que donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré. Los días miércoles, los días domingos, aquí está Dios presente, hermano. Es donde nosotros podemos venir y estar con Él y gozarnos de la palabra, de cómo Él nos instruye, de cómo Él nos corrige, de cómo Él nos dice para que nos vaya bien en esta vida, de cómo Él nos enseña para que Satanás no nos arandee. Pero no, a veces lo abandonamos. Ay, voy otro día a escucharlo. Ay, va a ser la misma predicación en otra época, en otro tiempo. O me voy en otra congregación, ahí va a hablar también ahí Dios. Y lo dejamos a un lado, como que si no importara a Dios. Amados hermanos, el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Él siendo Dios, Él que todos se le podían postrar a la hora que Él quisiera. Sin embargo, bajó a morir por usted y por mí. Le debemos de pagar bien, amados hermanos, y estar buscándolo en todo momento. Aunque seamos cristianos y tengamos una Biblia en las manos, es necesario que alguien nos enseñe. Como les decía yo hace rato, es necesario venir y aprender aquí en la congregación. Tenemos un ejemplo. El eunuco era judío y los judíos les enseñan desde su niñez. Dicen que los niños judíos a los 13 años se les declara como hijos de la ley. Ellos tienen que conocer sus 613 mandamientos de memoria. Los mandamientos del Antiguo Testamento, de los libros de Moisés, los 5 libros. Ellos los tienen que saber de memoria. El eunuco lo sabía. Era de papás judíos. Lo instruyeron. Le enseñaron, le platicaban la historia del judaísmo. Él fue a la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, estaba presente, sabía todo de la palabra de Dios. Me imagino que conocía las profecías. Sin embargo, necesitaba de alguien que le enseñara, hermano. No tengamos el pretexto común de muchos hermanos de decir, es que estudio en mi casa. Es que estudio y voy a leer. Hoy es domingo, no me dio tiempo de ir a la reunión, pero voy a estudiar a la hora que es la hora del culto. No es así. Dios puso su día, sus horas. Él estableció. Nosotros debemos de venir y alimentar ese espíritu que necesita de la palabra de Dios. ¿O no necesita nuestro espíritu, amados hermanos, comer la palabra de Dios? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo a Satanás? Para cuando nos pongamos a pensar, tengo que ir para comer el día domingo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, de lo que sale de la boca de Dios. De eso va a vivir el hombre, y esa es nuestra mayor necesidad, amados hermanos. Podemos ir a ver el ejemplo de eunuco que necesitaba que le enseñaran en Hechos 8. Hechos 8, versículo 29 al 31, dice así: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Podemos ver el versículo 34, hermanos. Dice así: respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Podemos ver que el eunuco, aunque le habían enseñado, amados hermanos, todo lo de las profecías, los mandamientos, él no entendía. Él no entendía de quién hablaba la profecía. Vino Felipe y lo instruyó.
¿Pero qué pidió el eunuco? Te ruego que me enseñes. Cuando nosotros venimos, amados hermanos, es lo que decimos. Quizás no lo decimos en palabras, pero es lo que está diciendo nuestro espíritu. Te ruego que me enseñes, que me des ese alimento espiritual, que me hables, Dios, que me corrijas el día de hoy. Es lo que dice nuestro espíritu. Pero si no nos reunimos, no dejamos que haga eso. Le quitamos esa comida, amados hermanos. El otro problema, no se van a pasar las pruebas si uno está jugando en venir y no venir, amados hermanos. ¿Cómo irás a las guerras sin armas? ¿Cómo, amados hermanos? ¿Cómo vamos a ir? Y sin protección, de seguro te matarán muy fácil. ¿Dónde han visto una guerra de balaceras con uno que no tiene pistola y el otro grupo sí tiene pistola? Los van a aniquilar, los van a matar, amados hermanos. Y el cristiano que no se reúne deja tirada su armadura, no lo usa, no se lo pone, lo deja a un lado, pensando que con su ropa casual de civil puede estar andando confiado en la calle, sin la protección de Dios. El cristiano que no se reúne deja tirado su armadura y anda sin protección de Dios. Podemos ir en Efesios. Efesios 6, versículo 10. Miremos la exhortación que nos da Dios. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amados hermanos, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando no nos reunimos, amados hermanos, si alguien no se reúne, ¿cómo va a tomar la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo va a tomar la espada del Espíritu? ¿Cómo va a estar firme contra las acechanzas de Satanás? ¿Cómo va a pelear con el diablo? Si su armadura lo dejó tirar, si su espada lo dejó tirar. Agarremos un machete y tratemos de cortar un árbol con un machete sin filo. No va a cortar, va a vibrar cuando le peguemos. Si tuviera vida el árbol se riera de nosotros, pero si lo afilamos el machete, el primer jalón empieza a volar la cáscara del árbol. Amados hermanos, necesitamos afilar la espada del Espíritu Santo. Necesitamos buscar la palabra de Dios. ¿Para qué, amados hermanos? Para que estemos fuertes cuando Satanás venga y quiera pelear con nosotros. Porque nuestra lucha no es contra las personas de allá afuera, no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás, hermanos. Esos cristianos siempre piensan que todos los trabajos y beneficios materiales que se consiguen en días domingos o miércoles provienen de Dios, pero no es así, amados hermanos. Esa es la sorpresa que a veces no nos damos cuenta y queremos decir: es que Dios me está bendiciendo, me mandó un trabajo el día miércoles, es que Dios me está bendiciendo, me mandó mucho trabajo el día domingo.
Esa sorpresa no lo sabíamos, amados hermanos. Y pensamos que Dios nos bendice. No, amados hermanos. En Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Y esos beneficios materiales en domingo y en miércoles no provienen de Dios, sino de Satanás. Amados hermanos, del diablo proviene. ¿Cuál fue la tentación que le hicieron nuestro Señor Jesucristo? Si postrado me adorares, te daré todos estos reinos. Le dio grandeza, le dio un reino, amados hermanos, para que Jesucristo se sintiera el mejor. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Él estaba lleno de la palabra de Dios. Él tenía la espada del Espíritu. Y él peleó contra Satanás espiritualmente, amados hermanos. Y no dijo, gracias Dios por este trabajo, ahora sí me voy. Gracias por este reino, ahora sí. No te voy a fallar, sí voy a agarrarme estos reinos. No dijo así Jesucristo. Pero a veces nuestra mentalidad está fuera de lo que Dios piensa. Por eso dice, tu camino no son los míos, ni tu pensamiento, ni mis pensamientos los tuyos. Parece que así dice el versículo, hermano. Así dice Dios. Necesitamos, amados hermanos, llenarnos de la palabra de Dios, para que el día que venga Satanás a ofrecernos algo en domingo le digamos no, porque allá Dios me va a dar algo mejor, porque allá Dios me va a hablar, y porque voy a empezar a construir la mansión que Dios me ha prometido. Podemos ir en Mateo 4:8. Versículo 8 dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dijo, y he aquí, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Amados hermanos, el Señor Jesucristo pudo resistir a Satanás. Satanás le ofreció reino. ¿Qué tan fácil que hubiera sido el Señor Jesucristo? Hincarse, darle la gloria al diablo y ya tenía todos los reinos del mundo. Pero no. Nuestro Señor Jesucristo tenía puesto los ojos en el mandamiento de Dios, en lo que Dios le dijo, que tenía que venir y morir por nosotros. Él tenía puesto los ojos en las profecías y que se cumplieran al pie de la letra. Si nosotros, amados hermanos, no perseveramos como Dios manda, no podemos contestar como nuestro Señor Jesucristo contestó. Él dijo, vete Satanás, porque escrito está. Nos viene algo el miércoles, nos viene algo el domingo, no podemos decir, escrito está, que no me deje yo de reunir como los que tienen por costumbre, porque no está la palabra acá, porque lo dejamos a un lado, porque no nos importa. Amados hermanos, debemos de agarrar el carácter de Jesucristo contra esa tentación que viene de Satanás. Otra de las cosas, ni siquiera se dará cuenta que es castigado en vez de que es probado. Amados hermanos, el error que muchas veces podemos tener es decir, es prueba, es prueba. ¿Estás fiel reuniéndote? No, no me reúno, no estudio, no busco nada de Dios, pero sin embargo me está probando mucho. No, amados hermanos, si nosotros no buscamos a Dios, ese es castigo. Y nos arrepintamos en ese momento. Si no estamos buscando a Dios y nos está yendo mal, nos arrepintamos, porque es lo que le pasó al hijo pródigo. Él llegó a querer comer con los cerdos, estar con los cerdos. Ese fue su castigo. O sea que él dijo, son pruebas. No. Él recapacitó en el momento, él se arrepintió en el momento, fue arrepentido y buscó a su padre.
Amados hermanos, si no buscamos realmente a Dios, Dios nos va a castigar. Y no estemos pensando que es prueba. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos el libre albedrío, la libre decisión de elegir lo que queremos. Amados hermanos, pero todo tiene su pago. Todo tiene su pago de lo que nosotros decidamos hacer. La bendición o la maldición. ¿Dónde lo dice? Lo dice Dios. Dice su palabra que Él llamó el cielo y la tierra por testigos. Que yo pongo la bendición y que yo pongo la maldición delante de ti. Escoge pues tú qué cosa quieres. ¿Y qué elegimos, amados hermanos? Si elegimos la bendición, estaremos aquí y Dios nos estará bendiciendo. Tenemos la protección de Dios, el socorro de Dios, y se cumplirá lo que dice el Salmo 91, porque vamos a habitar el abrigo del Altísimo. Ningún terror, nada nos va a poder hacer daño, porque estamos con Dios. Podemos ir en Deuteronomio. Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 19. Todo lo tenemos, hermanos, para que escuchemos muy bien esto. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amados hermanos, Dios nos ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. Es de nosotros lo que queramos elegir, hermanos. ¿Cuál es la bendición? Obedecerle todos los mandamientos de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, amados hermanos. ¿Cuál es la maldición? Ignorar los mandamientos de Dios, dejarlos, no hacer caso. Eso es la maldición y viene el castigo. El cristiano que no pone en primer lugar a Dios sino en lo material, sino que al contrario todo lo busca, todo pone en lo material, será castigado. Podemos ir en Santiago 4. Es aquel cristiano que no pone en primer lugar a Dios. Santiago 4, versículo 4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y podemos recordar que el príncipe de este mundo es Satanás. Y el que quiere gozarse haciendo lo que a Satanás le gusta, se constituye enemigo de Dios, amados hermanos. Y a veces el querer dejar a Jesucristo el día domingo o miércoles, no nos ponemos a pensar en esto. Que quizás me voy a hacer lo que a Satanás le gusta y empiezo a convertirme en enemigo de Dios. Me empiezo a convertir en enemigo de Dios. ¿Y cómo será Dios como enemigo? ¿Qué le pasó a Sodoma y a Gomorra? No, Dios bajó y les dio un flechazo. No, amados hermanos, Dios los quemó, descendió fuego, los destruyó las dos ciudades. Y ser enemigos de Dios es terrible, amados hermanos. ¿Se imaginan si Satanás cómo nos ataca? Podemos ir en Hebreos 10. Diez, 31. Dice, la palabra dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
que es algo horrendo, algo espantoso, amados hermanos, algo que provoca miedo. Caer en las manos de Dios no es como que pase la Llorona ahorita acá, ¿no? Si estás en tu casa, escuchas un grito y está temblando la Llorona. No, caer en las manos de Dios va a ser lo peor, amados hermanos. Por eso no lo enojemos, no busquemos que Él se disguste con nosotros, no lo provoquemos a ira. ¿Por qué Israel lo provocaba a ira? Porque Dios lo rescató mucho a Israel, le dio muchas bendiciones. Sin embargo, Israel regresaba a su pasado, regresaba otra vez a su pasado, y no quería dejar el mundo y las cosas de Satanás. Quería servir a Dios y quería servir a Satanás. Y lo llegaban a disgustar a Dios. Les quitó la lluvia por 3 años y medio. Y ni aún así entendía el pueblo. Y seguía cometiendo lo mismo, ¿no, hermanos? Y como les decía yo, hermanos, lo mismo pasa con los alumnos. Después llega de tanto que han faltado, llega el momento en que el director, la escuela toma la decisión de expulsarlos. Y sale uno corrido de la escuela, hermanos, por hacer lo que uno quiere y no respetar las reglas de la escuela. Y lo mismo va a suceder por hacer lo que uno quiere y no respetar las reglas de Dios, no respetar los mandamientos de Dios. ¿Algún día lo han corrido de algún lado? ¿Algún día ha tocado a un lado y le dicen, no, lárgate de aquí? ¿No? Se ha de sentir bien feo, amados hermanos, horrible. Y si nosotros no buscamos a Dios, así será. El día del juicio, Dios expulsará y cerrará las puertas, amados hermanos. ¿Y qué va a hacer? 1000 tocaderas y no van a abrir. Cuando uno está buscando una persona, está toque y toque el timbre, y si no está la persona, tarda una hora tocando el timbre, porque quiere uno hablar con esa persona y jamás salió. Y si nosotros nos alejamos de Dios, no lo buscamos como debe de ser, eso va a suceder. Se va a estar tocando, ahorita el que está tocando es Dios. Dice en Apocalipsis que Él está en la puerta tocando, y el que abre, cenaremos con Él y Él con nosotros. Ahorita es Él. ¿Cómo toca la puerta? Ahorita hablando, exhortando, diciendo, no dejen de congregarse como los que tienen por costumbre. Si nosotros, amados hermanos, no hacemos caso ahorita que Dios está hablando, al rato nosotros vamos a estar tocando la puerta y Dios no nos va a abrir, amados hermanos. Podemos ir en Mateo 7. Mateo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El cristiano que siempre se reúne y el que no se reúne son comparados con las 10 vírgenes, amados hermanos. Aquí vimos en este versículo que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Porque, amados hermanos, podemos quizás confiarnos en que voy solo una vez, ya de aquí hasta el mes, ya de aquí a 15 días, ya de aquí cumplo miércoles y domingos y vuelvo a fallar otros 15 días. No, amados hermanos, Dios no anda con fe. Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu
y en verdad. Los que tuvieron novia, novio, me imagino que si el novio no llegaba todos los días se enojaban, o el día que quedaban de acuerdo. Si se citaban para algún lado, llegaba uno y el otro no, molesto. A la otra te vuelvo a hacer lo mismo. Y molestos, enojados. ¿Cómo es Dios, amados hermanos? ¿Será que Dios está contento? Que mire que no nos vamos a reunir por quedarnos a hacer cosas que no son edificantes, cosas que no son para nuestro beneficio espiritual. No, amados hermanos, no pensemos que con un ratito Dios ya va a estar contentísimo. No, amados hermanos. Vamos a comparar las 10 vírgenes, amados hermanos, en Mateo 25. Mateo 25. Dice así. Desde el 1 dice así: entonces el reino de los cielos los será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaban sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para que vuestras lámparas porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así se compara, amados hermanos, las 10 vírgenes: 5 prudentes, 5 insensatas. Pocos perseveran como Dios manda y otro poco no persevera como Dios manda. Estas vírgenes, comparándose como decir, después de 2, 3, 4 meses me voy a reunir bien y ahí sí voy a estar fiel. Primero haré esto, haré lo otro y haré lo otro hasta que yo lo termine, entonces sí seré fiel con Dios. Va a venir Dios, nuestro Señor Jesucristo, y se llevará a los que lucharon. Se ajustó los 5 meses. ¿Dónde está Jesucristo? Ya vino, ya se fue. Ya vino el juicio. ¿Y cuál va a ser el pago? Amados hermanos, será cerradas las puertas y no va a haber pretexto alguno para que Dios nos abra en ese momento. No va a haber otra llave, porque ahorita tuvimos la oportunidad de hacer las cosas bien, como a Dios le agrada. Otra cosa, amados hermanos, sabemos que muchos tienen patrón y son esclavos de ellos y por eso no se pueden reunir, pero Dios les dice que hagan arreglos para poder reunirse. A veces se escucha y se escuchaba mucho antes: pido oración por mi trabajo. Pero ¿cuál es la oración que se pide por el trabajo? ¿Que Dios le dé más trabajo? ¿Que Dios le quite el trabajo?
que Dios le dé otro trabajo. ¿Cuál? Como dice nuestro Señor Jesucristo, pedís y no recibís porque no pedís bien. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el arreglo? Quizás, oye, ¿sabes qué? No quieres trabajar en este trabajo. Quizás Dios ya está bendiciendo con otro trabajo. Solo es de salir y irse en el otro trabajo. Y quizás ahí vas a tener los tiempos. Pero no, a veces queremos que Dios haga como nosotros queremos. Quiero que Dios me cambie mi horario de trabajo. Y si me cambias, entonces sí me reúno. Y si no, espero hasta que me lo cambie. No, amados hermanos. No es así. Hay que tratar lo más que se pueda en buscar ese arreglo. Podemos ir en 1 Corintios. 1 Corintios 7, versículo 21. Dice así: fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Dice Dios, si puedes hacerte libre, procúralo más. Si uno busca trabajos, hay donde sea. Solo es aceptar y querer obedecer a Dios. Ustedes vieron ese museo que hicieron acá en el centro. A mí me sorprendió, como tocó trabajar ahí, me sorprendió ver a unas muchachas jóvenes como de 13, 14 años cargando sus latas de mezcla, subiendo en una escalera que los albañiles solo ponen tablas con palos clavados. Subían, bajaban corriendo y subían corriendo con su mezcla. Y la pregunta es, ¿no puedes trabajar en otra cosa? Ellas decían, no, es que haciendo el aseo salgo hasta las 8, pero quiero estudiar y aquí salgo a las 4 de la tarde. Se estaban esforzando, dejaron un trabajo suave y buscaron uno duro para conseguir lo que querían. Algo material, ahora lo espiritual, ahora la bendición de Dios. Dios quiere, amados hermanos, que confiemos realmente en Él y le dejemos todas nuestras cargas. Sé que es muy difícil querer pensar así, amados hermanos, pero ahí está la promesa. ¿En quién Dios creemos? ¿En quién? Si Satanás, usted llega en su casa y le dice, si me das un carro, yo dejo de reunirme, así le va a dar su carro. Amados hermanos, ahora Dios, que le ha prometido. ¿Qué pasó con Abraham, amados hermanos? Abraham le prometieron y ¿qué? ¿No le cumplieron? Dios no le cumplió lo que le prometió. Pues sí, amados hermanos, sí le cumplió. En los tiempos antiguos, a veces ese sí nos podemos pensar, hermanos, es que soy esclavo y no puedo salir de mi trabajo, pero miremos cómo eran los esclavos de antes. En los tiempos antiguos un esclavo podía ser libre si alguien le pagaba los años que le restaban de su esclavitud. Amados hermanos, nosotros quizás si somos esclavos de un trabajo, hasta nos tuteamos con el patrón, hasta hacemos un relajo con el patrón, con los compañeros. Los esclavos de antes, latigazo, no te puedes ni parar. Y no podían de ninguna otra manera el poder ser libre. Pero hoy en día ya no hay esclavos como en aquellos tiempos. Si usted renuncia a su trabajo, no lo van a ir a buscar. Oye, regrésate. No lo van a ir a agarrar con una pistola y cumple tus días de trabajo. En aquellos tiempos, sí. Podemos leer la carta más chiquita del Nuevo Testamento de Filemón. ¿Qué le pasó a este varón? Él sí era esclavo, salió huyendo, se volvió cristiano y el apóstol Pablo lo mandó otra vez con su amo, porque no se podía escapar, porque no podía huir. Amados hermanos, no lo van a buscar y lo van a regresar para que siga trabajando, y ni lo van a matar si deja el trabajo. Tampoco, no se preocupe, hermano.
No le tenga miedo al patrón de que me va a matar. Dios lo va a bendecir con un trabajo grandísimo, con los tiempos correctos para agradar a Dios. Y no estoy loco, hermano, lo he leído en la Biblia que a Abraham así lo bendicieron. Solo falta más confianza en Dios para dejarlo todo como Abraham lo hizo. Porque dejó todo, es porque Dios le dio una promesa. En Génesis podemos leer la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le prometió una tierra donde fluía leche y miel, una tierra próspera, de abundancia. Y Abraham sabía con quién hablaba Abraham, sabía que era el Dios de todo, sabía que era el creador del universo, el creador de la vida, el que podía bendecir y maldecir, el que da la vida y lo quita. Sabía Abraham. Y usted y yo lo sabemos también a quién Dios le servimos. También Dios nos ha dado una promesa, amados hermanos. Volvamos al versículo que leímos hace rato. Es la promesa que Dios le da al cristiano en Mateo. Con esto voy a cerrar. Mateo 6, versículo 33, hermanos. Mejor le robo un minuto para que quede claro y lo leamos todo lo que dice por la promesa. Desde el 25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis pues por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios lo viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Con esto nos podemos dar cuenta, amados hermanos, de que Dios nos va a sustentar. Por eso dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál? Lo necesario para la persona, el vestido y la comida. Eso es lo que necesitamos para sobrevivir, y Dios lo ha prometido y Él lo va a cumplir, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Amén.